¿Por qué hay personas que oran durante años, que lloran de rodillas suplicando provisión, que ayunan y buscan a Dios con todo su corazón, y sin embargo viven en un ciclo constante de escasez, de deudas que no terminan, de puertas que no se abren, mientras que otras personas parecen caminar en un flujo continuo de provisión, como si la abundancia las persiguiera, como si el dinero llegara justo en el momento necesario, como si las oportunidades aparecieran sin esfuerzo? ¿Es acaso que Dios tiene favoritos? ¿Es que algunos nacieron bendecidos y otros condenados a la falta? ¿O será que existe un principio espiritual que la mayoría de las personas desconoce? Una ley bíblica que opera con precisión matemática y que cuando es activada correctamente, transforma la realidad financiera de manera progresiva pero definitiva. Florence Scovel Shinn, una de las maestras espirituales más profundas del siglo XX, dedicó su vida a estudiar la Biblia no como un libro de historias religiosas, sino como un manual de leyes espirituales activas, leyes que funcionan con la misma exactitud que la ley de la gravedad, leyes que no dependen de tu denominación religiosa ni de tu nivel de santidad, sino de tu nivel de conciencia y del uso correcto de la palabra hablada. Florence no era pastora. No venía de una tradición teológica formal. Era una artista, una mujer común que descubrió algo extraordinario, que la Biblia contiene instrucciones precisas para atraer provisión, para abrir puertas cerradas, para multiplicar lo que tienes en las manos, pero que estas instrucciones solo funcionan cuando la conciencia interna está alineada con la verdad espiritual, no con la apariencia externa de escasez. Y uno de los textos bíblicos que Florence utilizaba constantemente para enseñar el principio de la provisión multiplicada era el Salmo 145, un salmo que la mayoría de las personas lee como poesía hermosa, como alabanza devocional, pero que en realidad es un decreto profético sobre la naturaleza de Dios como proveedor continuo, como multiplicador de lo poco, como la mano abierta que derrama sin cesar. El Salmo 145 no es una esperanza futura, es una declaración de realidad presente, es la descripción de cómo funciona el sistema espiritual de provisión. Y cuando tú entiendes este salmo no solo con la mente, sino con la conciencia, cuando lo declaras no como un ruego, sino como una ley que estás activando, algo cambia en el campo invisible, algo se reorganiza en el mundo espiritual. Y las circunstancias físicas comienzan a reflejar esa nueva alineación. Pero antes de entrar en el Salmo mismo, necesitamos entender por qué tantas personas buenas, personas honestas, personas trabajadoras, personas que aman a Dios, viven en escasez. No es porque Dios les esté negando la provisión, no es porque el cielo esté cerrado para ellas, no es porque sean maldecidas o porque no merezcan abundancia. La razón es mucho más sutil y a la vez más poderosa. Están orando desde la conciencia de la falta. Están hablando desde la identidad del que no tiene. Están declarando escasez incluso cuando están pidiendo abundancia. Déjame explicarte esto con claridad, porque aquí está el nudo que mantiene a millones de personas atrapadas en ciclos financieros repetitivos. Cuando una persona dice, «Señor, no tengo dinero para pagar el alquiler, ayúdame, estoy desesperada, no sé qué voy a hacer», esa persona está decretando falta, no está orando, está legislando. Florence enseñaba que no existe la palabra neutra, que cada frase que sale de tu boca es un decreto espiritual, es una orden que el universo invisible recibe y procesa. Entonces, cuando tú dices «no tengo», el campo espiritual responde confirmando esa declaración, no porque Dios sea cruel, sino porque estás usando tu autoridad espiritual para afirmar la escasez. Es como si estuvieras enviando una orden al sistema, manténme en la falta. Y el sistema, que es fiel, responde exactamente a lo que tú declaras. Ahora bien, el Salmo 145 comienza con una declaración que es exactamente opuesta a la mentalidad de falta. El versículo 15 dice, «Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo». Observa el tiempo verbal, observa la certeza, observa que no dice que Dios tal vez dará, o que Dios dará si te portas bien, o que Dios dará cuando llegue tu turno.
Dice, tú les das. Es presente continuo, es acción constante, es flujo ininterrumpido. Y el versículo 16 continúa con una imagen física muy clara. Abres tu mano y sacias de favores a todo ser viviente. Abres tu mano. No tu mano cerrada, no tu mano condicional, tu mano abierta. La imagen es de generosidad desbordante, de provisión que fluye sin esfuerzo, de multiplicación natural. Pero aquí viene la pregunta obvia. Si la mano de Dios está siempre abierta, si el flujo es continuo, ¿por qué no llega a todos? ¿Por qué hay creyentes sinceros que no experimentan esa provisión? La respuesta que Florence descubrió y que cambió la vida de miles de personas es esta. La mano de Dios está abierta, pero tu conciencia está cerrada. Tu boca está decretando escasez, tu mente está visualizando falta, tu corazón está vibrando en la frecuencia de la ansiedad financiera, y esa vibración bloquea el flujo. No es que Dios te niegue, es que tú estás parado debajo de una cascada de provisión con un paraguas cerrado, quejándote de que no llega el agua. Déjame contarte la historia de una mujer llamada Marta, una mujer de 51 años, viuda, que trabajaba limpiando casas en una ciudad de provincia. Marta ganaba lo justo para sobrevivir, a veces ni siquiera eso. Tenía 2 hijos ya adultos, pero que todavía dependían de ella porque no conseguían trabajo estable. La casa donde vivía estaba alquilada y cada mes era una agonía llegar a cubrir el pago. Marta era cristiana desde niña. Iba a la iglesia cada domingo, oraba cada noche, pero su oración siempre era la misma. Señor, ten misericordia de mí. Mira mi situación. No tengo nada. Ayúdame porque no puedo más. Año tras año, la misma oración, el mismo tono de súplica, la misma identificación con la pobreza. Un día, una de las señoras para quien Marta trabajaba le regaló un libro viejo que había encontrado en su biblioteca, un libro de Florence Scovel Shinn, traducido al español. Marta lo leyó sin muchas expectativas, pero algo en ese libro la golpeó. Florence hablaba de que Dios no responde a tu súplica, responde a tu palabra. Que no debes rogar como mendiga, sino declarar como heredera. Que la Biblia no es un libro de promesas distantes, sino un manual de leyes presentes. Y Florence explicaba el Salmo 145 no como poesía bonita, sino como un decreto de provisión continua que cualquier persona puede activar si cambia su postura interna. Marta sintió algo extraño al leer esas palabras, una mezcla de incomodidad y esperanza. Toda su vida había aprendido a orar desde la humillación, desde el lugar de la necesitada, desde la identidad de la que no merece. Pero Florence decía algo completamente diferente, que esa humillación falsa era en realidad orgullo invertido, que el verdadero Hijo de Dios no mendiga porque sabe que la provisión ya fue liberada, que solo necesita alinearse con ella. Marta decidió intentarlo, aunque se sintiera rara, aunque su mente le dijera que estaba siendo presuntuosa. Cada mañana, antes de salir a trabajar, se paraba frente al pequeño espejo de su habitación, abría sus manos con las palmas hacia arriba, respiraba profundo y decía en voz alta: «La mano de Dios está abierta sobre mí. Yo no mendigo, yo recibo. La provisión fluye hacia mí ahora». Al principio, nada cambió. Marta seguía limpiando las mismas casas, ganando lo mismo, enfrentando las mismas deudas. Pero algo sí estaba cambiando, algo interno, algo en su manera de caminar, de hablar, de pensar. Dejó de quejarse todo el tiempo. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, antes ella respondía con una lista de problemas. Ahora simplemente decía: «Voy bien, Dios provee». No era mentira, era reposicionamiento espiritual. No estaba negando la realidad externa, estaba cambiando la narrativa interna. Y Florence enseñaba que cuando cambias la narrativa interna, el mundo externo eventualmente se ajusta, no porque sea magia, sino porque la palabra tiene poder creativo. A las 3 semanas de estar haciendo esta declaración diaria, una de las señoras para quien Marta trabajaba le dijo casi al pasar: «Marta, mi prima necesita a alguien de confianza para limpiar su consultorio médico 2 veces por semana. ¿Te interesa?». Marta aceptó,
Eran $200 extras al mes. No era una fortuna, pero era un flujo nuevo. Un mes después, la doctora del consultorio le preguntó si conocía a alguien que pudiera hacer limpieza profunda en su casa cada 15 días. Marta dijo, «Yo puedo». Otros $150 al mes. 2 meses después, una amiga de la doctora, que era dueña de una pequeña clínica, le ofreció un contrato fijo por las mañanas. $400 al mes. En menos de 4 meses, Marta había duplicado sus ingresos. No porque dejó su trabajo original, sino porque nuevas puertas se abrieron de manera casi orgánica. ¿Qué había cambiado? No su habilidad, no su esfuerzo, no su suerte. Había cambiado su palabra, había cambiado su conciencia. Había dejado de declararse pobre y había comenzado a declararse receptora de provisión. Y el Salmo 145 se activó en su vida no como un milagro repentino, sino como un proceso progresivo de alineación espiritual. La mano de Dios siempre estuvo abierta, pero Marta finalmente abrió su conciencia para recibir. Ahora volvamos al Salmo mismo, porque necesitamos entender con precisión qué está diciendo y cómo se activa. El versículo 14 dice algo que pasa desapercibido, pero que es clave. Sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Observa que no dice que Dios va a sostener, dice que sostiene. Es presente, es continuo, es ahora. Entonces, si tú estás cayendo financieramente, si te sientes oprimida por las deudas, la palabra no es pedir que Dios te sostenga algún día. La palabra es declarar que Él ya te está sosteniendo, que el sostén ya está activado, que tú solo necesitas alinearte con esa verdad. Florence lo explicaba así. Dios no está esperando que tú te arregles para bendecirte. Dios ya te está bendiciendo, pero tú estás rechazando la bendición con tu palabra de escasez. El versículo 17 dice, «Justo es el Señor en todos sus caminos, y bondadoso en todas sus obras». Esto significa que la provisión no es un capricho divino, no es algo que Dios da o quita según su humor. Es parte de su naturaleza, es su forma de operar, es su sistema. Y el versículo 18 dice, «Cercano está el Señor a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras». Aquí está la clave de todo, invocar de veras. No es repetir palabras religiosas, no es hacer oraciones bonitas, no es suplicar con lágrimas. Invocar de veras es declarar desde la fe, desde la certeza interna, desde la identidad de hijo, no de mendigo. Florence contaba la historia de un hombre que vino a verla completamente desesperado. Había perdido su negocio, estaba endeudado, no conseguía trabajo, su esposa estaba enferma, y él sentía que Dios lo había abandonado. Florence lo escuchó con compasión, pero luego le dijo algo que lo impactó. Dios no te abandonó. Tú abandonaste tu identidad. Has estado hablando como víctima durante meses, y la ley espiritual responde a tu palabra. Si quieres cambiar tu situación, cambia tu decreto. El hombre protestó. Dijo que eso era insensible, que su situación era real, que no podía simplemente pretender que todo estaba bien. Y Florence le respondió, «No te estoy pidiendo que finjas, te estoy pidiendo que dejes de decretar la continuación de tu miseria. Deja de decir, no tengo nada, no puedo, todo está perdido. Empieza a decir, la provisión de Dios me alcanza, las puertas se abren, yo avanzo». El hombre finalmente aceptó intentarlo, más por desesperación que por convicción. Cada mañana, aunque no sintiera nada, aunque su situación siguiera igual, repetía el Salmo 145, versículo 16, como un decreto personal. «La mano de Dios se abre sobre mí y me sacia de favores». Lo decía en voz alta, lo decía con intención, lo decía hasta que su mente empezaba a creerlo un poco. Y poco a poco, en el transcurso de varias semanas, algo empezó a cambiar. Primero fue interno, una paz extraña en medio del caos. Luego fue externo. Un antiguo socio lo llamó para proponerle un proyecto pequeño. Luego otro contacto, luego una oportunidad inesperada. En 6 meses, el hombre no había recuperado todo lo que perdió, pero ya tenía ingresos estables, su esposa había mejorado, y él
Había aprendido algo que cambió su vida para siempre, que la palabra crea realidad. Pero entendamos algo importante. Esto no es pensamiento positivo barato, no es la ley de la atracción superficial que se vende en redes sociales, no es repetir afirmaciones vacías esperando que el universo te regale dinero. Esto es ley bíblica, es principio espiritual profundo, es alineación de la conciencia con la verdad eterna. La diferencia es enorme. El pensamiento positivo dice, piensa bonito y todo se arreglará. La ley bíblica dice, declara la verdad de Dios sobre tu vida, alinea tu palabra con su palabra y la realidad se ajustará progresivamente. No es instantáneo, no es mágico, es un proceso de transformación interna que produce resultados externos. El Salmo 145, versículo 19 dice, cumplirá los deseos de los que lo temen, oirá su clamor y los salvará. Pero observa que no dice que cumplirá cualquier deseo caprichoso, dice los deseos de los que lo temen, es decir, los que viven en reverencia, en alineación, en respeto a su ley. Y aquí viene algo que Florence enfatizaba constantemente. Tus deseos legítimos, tus necesidades reales, tu provisión diaria, no son egoístas, no son carnales, no son pecaminosos. Dios no quiere que vivas en escasez perpetua para mantenerte humilde. Esa es una doctrina religiosa distorsionada. Dios quiere que vivas en provisión suficiente para que puedas cumplir tu propósito, bendecir a otros y reflejar su naturaleza generosa. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto de forma práctica? ¿Cómo pasas de entender el concepto a experimentar el resultado? Aquí es donde muchas personas se pierden, porque tienen la teoría pero no tienen el método. Florence era extremadamente práctica. Ella no enseñaba filosofía etérea, enseñaba pasos concretos. Y el primer paso es este. Deja de explicarle tus problemas a Dios. Suena duro, pero es verdad. Cuando oras diciendo, Señor, mira mi cuenta bancaria, está en cero, tengo que pagar esto y aquello, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás declarando escasez? ¿Estás programando falta? ¿Estás enviando la orden equivocada al sistema espiritual? En lugar de eso, Florence enseñaba a orar así. Padre, tu mano está abierta sobre mí. La provisión que necesito ya fue liberada. Yo la recibo ahora con gratitud. Las puertas correctas se abren en el momento correcto. Yo avanzo en fe. ¿Ves la diferencia? No estás negando que necesitas dinero, pero no estás hablando desde la desesperación, estás hablando desde la autoridad de hijo. Y esa es la postura que activa el Salmo 145. Porque el Salmo no es una oración de ruego, es un decreto de realidad espiritual. Cuando tú dices la mano de Dios está abierta, no estás pidiendo que se abra. Estás declarando que ya está abierta y tu declaración alinea tu conciencia con esa verdad. El segundo paso es la frecuencia. No puedes declarar esto una vez y esperar que todo cambie. Tienes que hacerlo cada día, preferiblemente cada mañana, antes de que el mundo te bombardee con sus preocupaciones. Levántate, párate en un lugar tranquilo, abre tus manos físicamente con las palmas hacia arriba, respira profundo 3 veces y declara en voz alta: la mano de Dios se abre sobre mí, la provisión fluye hacia mí ahora. Yo recibo con dignidad. No lo digas como loro, dilo con intención, dilo sintiendo las palabras, dilo como si estuvieras abriendo una puerta espiritual. Porque eso es exactamente lo que estás haciendo. El tercer paso es corregir tu lenguaje durante el día. Este es el más difícil porque requiere vigilancia constante. Cada vez que te sorprendas diciendo, no tengo dinero, no me alcanza, todo está caro, estoy quebrada, detente inmediatamente. No te castigues, simplemente corrige. Di mentalmente o en voz baja: retiro esa palabra. La provisión fluye. Parece simple, pero es poderoso, porque cada vez que corriges tu lenguaje, estás reprogramando tu mente subconsciente, y tu mente subconsciente es la que realmente gobierna tu experiencia externa. El cuarto paso
Y tal vez el más importante es actuar como receptor, no como mendigo. Esto significa que cuando alguien te ofrece ayuda, la recibes con gratitud, no con vergüenza. Cuando llega dinero inesperado, por pequeño que sea, lo agradeces como señal de que el flujo está activo. Cuando pagas una cuenta, no dices ahí se fue todo, dices el flujo continúa, lo que sale regresa multiplicado. Esta postura mental cambia completamente tu relación con el dinero, y cuando cambias tu relación interna, el dinero cambia su relación contigo. Déjame contarte una tercera historia, la de un joven llamado Daniel, 29 años, que trabajaba en una tienda de electrónicos ganando un sueldo básico. Daniel tenía deudas de la universidad, vivía con su madre porque no podía pagar un alquiler y se sentía completamente estancado. Un amigo le habló de Florence Scovel Shinn y del Salmo 145 como decreto de provisión. Daniel era escéptico, le parecía demasiado simple, casi ingenuo, pero su amigo le dijo: «Solo inténtalo durante 40 días, si no ves ningún cambio, lo dejas». Daniel aceptó el desafío. Cada mañana, durante 40 días, antes de ir a trabajar, leía el Salmo 145 en voz alta, específicamente los versículos 15 al 19, y luego decía: «Esta es mi realidad espiritual. La mano de Dios está abierta sobre mí. Yo recibo provisión continua». Los primeros días se sintió ridículo, pero continuó. La primera semana, nada cambió externamente. La segunda semana tampoco. Pero en la tercera semana, Daniel notó que su ansiedad financiera había disminuido. No es que tuviera más dinero, pero ya no sentía ese peso constante en el pecho. En la cuarta semana, el gerente de la tienda le ofreció hacer horas extras en el inventario. Daniel aceptó. Eran $100 extra esa semana. En la quinta semana, un cliente con quien Daniel había conversado casualmente resultó ser dueño de una pequeña empresa de instalación de sistemas de seguridad y le ofreció trabajar con él los fines de semana como técnico. Daniel no sabía mucho de seguridad, pero el hombre le dijo: «Yo te enseño, veo que eres responsable». Otros $200 al mes. En la séptima semana, la madre de Daniel recibió una herencia pequeña de una tía lejana que había fallecido y le dio a Daniel $500 para que empezara a pagar sus deudas. Al terminar los 40 días, Daniel no se había vuelto rico, pero tenía casi $400 extra al mes. Había pagado una parte significativa de su deuda y, sobre todo, había entendido algo profundo: que cuando tú cambias tu conciencia, el mundo conspira para confirmarte. No es magia, es ley espiritual. Daniel siguió declarando el Salmo 145 cada día, no como superstición, sino como alineación consciente. Y su vida financiera siguió mejorando progresivamente. 2 años después, Daniel tenía su propio pequeño negocio de instalaciones. Había salido de todas sus deudas y ayudaba económicamente a su madre. Todo comenzó con una declaración diaria que él ni siquiera creía al principio. Ahora quiero que respires profundo y te preguntes con honestidad: ¿cómo has estado hablando sobre tu situación financiera? ¿Has estado declarando escasez o provisión? ¿Has estado pidiendo como mendigo o declarando como heredero? Porque aquí está la verdad incómoda que la mayoría de los predicadores no te dirán. Puedes orar 10 horas al día. Puedes ayunar 40 días seguidos. Puedes llorar ante el altar con todo tu corazón. Pero si tu palabra sigue decretando falta, si tu conciencia sigue identificada con la pobreza, nada cambiará. No porque Dios sea cruel, sino porque tú estás usando tu autoridad espiritual en tu contra. Florence decía algo que suena casi herético para oídos religiosos tradicionales: Dios ya hizo su parte, ahora te toca a ti hacer la tuya. La provisión ya fue liberada, la mano ya está abierta, el flujo ya está disponible. Lo único que falta es que tú alineas tu conciencia con esa realidad. Y esa alineación no se hace con más ruegos, se hace con declaración firme, con visualización clara, con palabra correcta, con acción coherente. Cuando esos 4 elementos se alinean, la provisión se manifiesta no como milagro extraordinario,
sino como resultado natural de la ley espiritual activada. Ahora, en este momento, donde sea que estés, quiero que hagas algo conmigo. No te estoy pidiendo que cierres los ojos, solo que respires profundo y permitas que estas palabras penetren más allá de tu mente, que lleguen a tu corazón, a tu espíritu, a ese lugar interno donde se toman las decisiones reales. Respira profundo una vez, sostén el aire 3 segundos, suéltalo lentamente. Hazlo de nuevo, inhala profundo, sostén, exhala despacio. Una vez más, inhala sintiendo cómo el aire llena tus pulmones. Sostén esa respiración sintiendo la pausa. Exhala liberando cualquier tensión que estés cargando. Ahora, mientras respiras normalmente, visualiza en tu mente la imagen de una mano abierta. Una mano grande, generosa, con la palma hacia arriba. Esa mano no está vacía. Está brillando con una luz dorada, cálida, que representa la provisión continua de Dios. Esa mano está sobre ti ahora mismo, no porque la estés imaginando, sino porque siempre ha estado ahí, solo que ahora la estás percibiendo conscientemente. Ahora di conmigo, mentalmente o en voz baja si puedes, di con intención. La mano de Dios está abierta sobre mí en este momento. Repítelo. La mano de Dios está abierta sobre mí en este momento. Ahora di. Yo no mendigo, yo recibo. Di, la provisión fluye hacia mí ahora. Di, las puertas correctas se abren en el tiempo correcto. Di, yo avanzo en fe y en dignidad. Respira profundo de nuevo y siente, aunque sea por un instante, que esto no es fantasía, que esto es realidad espiritual que tu conciencia finalmente está reconociendo. No fuerce nada. Solo permite que esa verdad te toque suavemente, como una brisa cálida que despeja la niebla de la duda. Y ahora regresa a este momento presente con una pregunta práctica. ¿Qué vas a hacer diferente a partir de hoy? Porque entender esto intelectualmente no sirve de nada si no hay aplicación. El Salmo 145 no es un amuleto, no es una oración mágica que repites 3 veces y esperas resultados. Es un principio que se activa con consistencia, con fe, con palabra alineada y acción coherente. Entonces, ¿cuál será tu primer paso? Te sugiero que sea este. Mañana por la mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de entrar en las preocupaciones del día, párate frente a un espejo, abre tus manos con las palmas hacia arriba y lee en voz alta el Salmo 145, versículos 15 al 19. Léelo no como poesía religiosa, léelo como tu decreto personal. Léelo sintiendo cada palabra. Léelo declarando que esa es tu realidad espiritual ahora. Luego, durante el día, cada vez que el pensamiento de escasez intente invadir tu mente, cada vez que la ansiedad financiera quiera apoderarse de ti, repite mentalmente como un mantra. La mano de Dios está abierta, la provisión fluye. Solo esas palabras, nada más. No entres en el drama mental, no revivas el problema, no te enredes en los detalles de lo que falta. Simplemente redirige tu mente con esa frase. La mano de Dios está abierta, la provisión fluye, y luego suelta, confía, avanza. Porque la fe no es sentarse a esperar que caiga algo del cielo. La fe es moverte sabiendo que el camino se abre mientras caminas. Y aquí quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con claridad. Tú no eres un mendigo espiritual. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeño. No importa cuántas veces te hayan dicho que no mereces. No importa cuántas veces la religión te haya pintado como un gusano indigno que solo puede rogar por misericordia. Esa no es tu identidad bíblica real. Tu identidad real, según las Escrituras, es hijo, heredero, receptor legítimo de la provisión divina. El Salmo 145 no es para los supersantos, no es para los pastores perfectos, no es para los que nunca fallan. Es para ti, para cualquiera que decida alinear su conciencia con la verdad de que Dios es proveedor continuo y generoso. Florence pasó años enseñando esto a personas comunes, a amas de casa, a comerciantes, a artistas,
a gente que luchaba con deudas, con desempleo, con crisis financieras. Y una y otra vez vio el mismo patrón. Cuando las personas dejaban de suplicar y comenzaban a declarar, cuando dejaban de identificarse con la falta y comenzaban a identificarse con la provisión, cuando dejaban de hablar el lenguaje de la escasez y comenzaban a hablar el lenguaje de la abundancia, sus vidas cambiaban. No de la noche a la mañana, no con explosiones dramáticas, pero cambiaban progresivamente, consistentemente, definitivamente. Y quiero que entiendas que este cambio no depende de tu nivel educativo, no depende de tu posición social, no depende de cuánto dinero tienes ahora mismo en tu cuenta bancaria. Depende únicamente de tu disposición a cambiar tu palabra, tu conciencia, tu postura interna. Hay personas que tienen mucho dinero, pero viven con mentalidad de escasez, siempre temerosas de perder, siempre ansiosas, siempre acumulando pero nunca satisfechas. Y hay personas que tienen poco, pero viven con mentalidad de provisión, tranquilas, confiadas, generosas, fluyendo. ¿Cuál prefieres ser? Porque la elección es tuya. El Salmo 145 termina con una bendición poderosa en el versículo 21. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y todo mortal bendecirá su santo nombre por siempre y para siempre. Observa que dice, mi boca proclamará, no mi mente pensará, no mi corazón sentirá, mi boca proclamará. Porque la boca es el instrumento de poder espiritual, es con la boca que tú decretas, es con la palabra hablada que tú activas las leyes del reino. Y cuando tu boca proclama alabanza en medio de la dificultad, cuando tu boca declara provisión en medio de la escasez aparente, cuando tu boca bendice en lugar de maldecir, algo se activa en el mundo invisible que reorganiza el mundo visible. Entonces, ¿qué vas a proclamar? ¿Vas a seguir proclamando el problema o vas a comenzar a proclamar la solución? ¿Vas a seguir contándole a todo el mundo lo mal que está tu situación financiera? ¿O vas a comenzar a declarar que la mano de Dios está abierta sobre ti? Porque cada vez que hablas, estás creando. Cada vez que declaras, estás legislando. Cada vez que pronuncias una palabra sobre tu vida, estás enviando una orden al sistema espiritual. Y ese sistema es fiel, responde exactamente a lo que tú envías. Y si en este momento sientes que esto es demasiado bueno para ser verdad, si sientes que no puede ser tan simple, si sientes que debe haber algún truco oculto, déjame decirte que ese escepticismo es precisamente la voz de la conciencia de escasez, tratando de mantenerte en el lugar familiar de la falta. Porque la conciencia de escasez no quiere que cambies, no quiere que crezcas, no quiere que experimentes provisión, porque eso significaría que ella pierde su poder sobre ti. Entonces te susurra, esto no funciona, es demasiado simple, no eres lo suficientemente bueno, Dios no te va a escuchar, ya lo intentaste antes y no funcionó. Pero todas esas son mentiras diseñadas para mantenerte pequeño. La verdad es que sí funciona, pero funciona cuando tú te comprometes, cuando tú eres consistente, cuando tú no te rindes después de 3 días porque no viste un milagro instantáneo. La verdad es que no es demasiado simple, es que la religión ha complicado algo que Dios diseñó para que fuera accesible. La verdad es que eres lo suficientemente bueno no por tus méritos, sino por tu identidad como hijo. La verdad es que Dios ya te está escuchando. Lo que necesitas es alinear tu palabra con su palabra. Y la verdad es que si intentaste antes y no funcionó, probablemente fue porque lo hiciste desde la misma conciencia de falta, solo que disfrazada con palabras religiosas. Ahora quiero pedirte algo, y esto es completamente voluntario, pero si este mensaje ha tocado algo profundo en ti, si sientes que esta palabra llegó en el momento exacto que necesitabas escucharla, si reconoces que has estado orando desde la postura equivocada y quieres cambiar, entonces quiero que hagas algo simple como acto de compromiso contigo mismo y con este principio espiritual. En los comentarios, escribe solo una palabra. Recibo. Solo esa palabra, nada más. No necesitas explicar tu situación, no necesitas contar tu historia, solo escribe recibo.
Porque cuando escribes esa palabra, estás haciendo un acto profético. Estás declarando públicamente que tú no estás pidiendo, estás recibiendo. Estás afirmando que la mano de Dios está abierta y tú estás abriendo tu conciencia para alinearte con esa provisión. Y cada vez que veas tu propio comentario, será un recordatorio de tu nueva postura espiritual. Y si sientes que este mensaje necesita llegar a alguien más que está luchando con escasez, alguien que está cansado de orar sin resultados, alguien que necesita entender que no es Dios quien le niega sino su propia palabra la que bloquea, entonces comparte este video. No como contenido religioso más, sino como herramienta espiritual práctica que puede cambiar vidas. Porque la verdad es que hay millones de personas buenas, trabajadoras, honestas, que aman a Dios, pero que están atrapadas en ciclos de escasez simplemente porque nadie les enseñó este principio. Y tal vez tú eres el canal que Dios usará para que esta palabra llegue a esa persona. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas no como favor para mí, sino como inversión en tu propio crecimiento espiritual. Porque seguiremos profundizando en estos principios bíblicos prácticos que Florence enseñó, seguiremos explorando los salmos como decretos de poder, seguiremos desentrañando las leyes espirituales que la mayoría de las iglesias no te enseñan. Este no es un canal de entretenimiento religioso, es un espacio de enseñanza profunda para personas que quieren resultados reales en su vida espiritual y material. Entonces, recapitulemos lo esencial porque quiero que esto quede completamente claro en tu mente y en tu corazón. La mano de Dios está abierta ahora mismo. El Salmo 145 lo declara como verdad eterna. La provisión ya fue liberada, el flujo ya está disponible, las bendiciones ya fueron derramadas. No estás esperando que Dios haga algo, estás alineando tu conciencia con lo que Dios ya hizo. Y esa alineación se logra con palabra correcta, con declaración firme, con visualización clara, con acción coherente. No es complicado, pero requiere compromiso. No es instantáneo, pero es progresivo. No es mágico, pero es poderoso. Y lo más importante, tú no eres un mendigo espiritual rogando por migajas. Tú eres hijo, heredero, receptor legítimo de la provisión divina. Esa es tu identidad bíblica real. Esa es la verdad que el Salmo 145 proclama sobre ti. Y cuando tú comienzas a vivir desde esa identidad, cuando tú comienzas a hablar desde esa identidad, cuando tú comienzas a actuar desde esa identidad, el mundo espiritual responde confirmándote. No porque te volviste arrogante, sino porque finalmente te alineaste con la verdad. Así que sal de este video no con más información religiosa en tu cabeza. Sal con una decisión firme en tu corazón. Decide hoy que vas a cambiar tu palabra, que vas a corregir tu lenguaje, que vas a declarar provisión en lugar de escasez, que vas a identificarte como heredero en lugar de mendigo. Y luego observa, con paciencia pero con expectativa, cómo las cosas comienzan a moverse, cómo las puertas comienzan a abrirse, cómo la provisión comienza a fluir. Porque cuando tú cambias tu palabra, el universo espiritual no tiene otra opción que responder. Es ley, y la ley no falla. Que la mano de Dios permanezca abierta sobre ti, que la provisión fluya hacia ti de formas esperadas e inesperadas. Que tu conciencia se alinee cada día más con la verdad de tu identidad como hijo, y que nunca más vuelvas a rogar por lo que ya te pertenece por herencia divina. Ve en paz, ve en fe, ve en la certeza de que tú eres receptor, no mendigo. Y nos vemos en el próximo video donde continuaremos profundizando en estos principios que transforman vidas.